Hemos aprendido mucho acerca del reino de Dios y de cómo funciona y cómo crece y cómo se ve y cómo obra en este tiempo en el que estamos viviendo, cuando el reino ya se ha inaugurado, ya está aquí, pero no se ha consumado, no está en su plenitud. Todavía hay mal en el mundo, todavía hay muchas cosas que no van de acuerdo con la voluntad de Dios. Un día se va a consumar el reino y todo va a cambiar. Dios va a hacer nuevas todas las cosas y todos los que han conocido al Rey van a poder tener entrada en ese reino eterno de paz, de justicia y todo lo demás. Pero el reino ya está aquí. Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios estoy echando fuera demonios, el reino de los cielos ha venido sobre ustedes. Entonces el reino ya está aquí, ya está obrando. Entonces Jesús comparte un par de historias acerca de cómo es el reino de los cielos y tiene algo que ver con enterrar un tesoro. Entonces empezamos en Mateo 25, versículo 14. Mateo 25, versículo 14, y dice así el Señor Jesús: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, que el talento, como vamos a ver, es una cantidad muy grande de dinero, es un peso de plata o de oro, 108 kilos, según dice aquí. A otro le dio 2 de estos pesos de plata y oro, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, usted me entregó 2 talentos, mire, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo. Fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y dénselo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Frase que hemos escuchado al final de varias de las parábolas de Jesús. Y no nos vamos a enfocar en esa parte hoy, pero cabe decir que igual que la parábola de las damas, las 10 damas de la novia, habíamos hablado hace muchas semanas, es inmediatamente los versículos anteriores, pero había 5 que se prepararon para la venida del novio, 5 que no se prepararon, y vemos que las 5 pudieron entrar a las bodas, que representa, ¿verdad?, el reino de los cielos, el cielo. Las que no se prepararon no pudieron entrar.
igual aquí. Porque el que no negoció con lo que le había dado el Señor, y sus palabras manifiestan que él no conoce realmente el carácter de este Señor, como vamos a ver. Y él termina pues estando excluido del reino. Pero vamos a tomar un momentito y pedir que Dios nos ayude, y vamos a ver si podemos sacar provecho en varias áreas para nuestra vida de los siervos que sí fueron fieles. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde. Necesitamos, Señor, tu ayuda. Yo necesito tu ayuda, Señor. Queremos que tu palabra pueda correr. Queremos que tu palabra pueda cambiar y transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Y que de allí también fluya a otras personas que viven por todas estas áreas. Señor, que podamos ser tu luz, sal, tus embajadores, donde quiera que nos has colocado, en nuestros lugares de trabajo, nuestro vecindario, nuestra familia. Señor, que seamos esos siervos fieles que estamos usando lo que has puesto en nuestras manos. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Amén. Bueno, Jesús dice, el reino de los cielos es así como un hombre que emprende un viaje. Tal vez vamos a leer una porción de otra historia que comparte Jesús, semejante pero no igual. Y él dice que comparte la historia porque él andaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de los cielos se aparecía de un momento a otro, ¿verdad? Habíamos hablado de eso. Ellos pensaban que cuando venía el rey, se acabó todo, ¿sí? Ya se establecía. Pero Jesús enseñaba, no, el reino de los cielos va a venir pequeño, como una semilla de mostaza, y va a ir creciendo. Va a ser como un poco de levadura en una masa, que va a terminar leudando toda la masa. Va a ser un crecimiento lento pero seguro. Va a llenar toda la masa, toda la tierra. Pero esta es la fase del reino en la que estamos ahora. Y Jesús nos enseña un poco aquí. Él le dice en la otra historia, él dice que es un hombre noble que va y va a recibir un reino. Pero aquí podemos ver en el versículo 19, dice, después de mucho tiempo vino. O sea, va a haber, Jesús está preparado, Él está en el Monte de los Olivos durante la Semana Santa diciendo estas cosas. Y Él está preparando a sus discípulos que cuando este hombre de negocios, cuando este noble va para heredar su reino, va a pasar mucho tiempo. Y Él les está dejando saber que no están solamente de brazos cruzados. ¿Cómo se ve estar esperando la venida del Señor? Según esta parábola, se ve como estar ocupados en los negocios del Señor. Estar trabajando, estar ocupados, estar sirviendo al Señor. Así se ve estar esperando, estar preparados para la venida del Señor. Entonces Él les dice que va a pasar mucho tiempo, pero ¿qué es lo que deben de estar haciendo mientras Él se va? La palabra talento es una palabra que hemos recibido desde el griego, en que fue escrito el Nuevo Testamento, pasó al latín y pasó al español, pasó al inglés y a otros idiomas. Nosotros decimos talento como una persona como Marisela que puede cantar, una persona como Josué que puede tocar la batería, o tiene otros talentos, alguien que es muy hábil con las manos, Néstor muy bueno con las manos, muy hábil, los hermanos, nuestros hermanos de Anaco que son muy buenos con las manos para diseñar y hacer cosas. O sea, hay talento. Nosotros hablamos talento así. Y de hecho viene de la palabra acá. Pero la palabra talento
talentón en el griego y aquí en el Nuevo Testamento no tiene que ver con esas destrezas o habilidades. Es una cantidad de dinero, es un peso, ¿verdad? En México se dice el peso, ¿verdad? Había un peso, en algún momento el peso, ¿verdad? Tenía que ver con un peso de metal, me imagino que de ahí vendrá. Pero en el Nuevo Testamento uno podía tener plata o oro, pero dependía del tamaño de la pieza de oro o de plata, su valor, ¿verdad? Entonces había diferentes pesos. Y el talento era un montón de plata o de oro. Eso es muy interesante que Jesús haya escogido la cantidad, un talento. Un talento equivale 6,000 días de trabajo. 6,000 días de trabajo. Vamos a poner un ingreso moderado. Vamos a decir $100 al día para que no sea complicado. Son $600,000, más de $500,000. Ese es el que recibió un talento. El que recibió 5 son $3 millones. Son cantidades exageradas. Y eso nos ayuda porque a veces podemos sentir nosotros que tal vez a otro Dios le dio más habilidad, más dones, y tal vez sentimos que le puede servir más al Señor. Pero cuando pensamos en esas cantidades, nos damos cuenta, a mí solamente me dio más de $500,000. O sea, me ha dado un montón, ¿verdad? O sea, nuestro poco que el Señor nos ha dado es un montón. Es un montón. Y podemos hacer grandes cosas con ese poquito, ese más de $500,000 que el Señor nos ha dado. Podemos pensar, ¿por qué este hombre fue y enterró? A veces cuando una persona siente que el Señor le ha dado menos, hay muchas cosas que surgen. A veces puede haber desconfianza de los propósitos y las intenciones del Señor. A veces puede haber desánimo mirando a otros que tienen tanto y uno que no tiene nada, y ellos salen a evangelizar y a predicar y millares de personas se convierten y uno trata y nadie se convierte y uno dice, yo casi para nada sirvo. Y uno se puede desanimar y podría hasta querer tirar la toalla. Pero si prestamos atención a la parábola, no es una opción tirar la toalla. No es una opción. Entonces, cual sea la razón, si solo hemos recibido un talento, ¿verdad? Una medida de oro, de plata, según, tenemos que negociar con eso. Tenemos que negociar con eso. Tenemos que invertir ese un talento que hemos recibido. No es nada pequeño y no es poca cosa. No hay nadie que no sea importante y clave en la obra de Dios y en el cuerpo de Cristo. No hay nadie que no sea clave e importante en la obra de Dios y en el cuerpo de Cristo. Es interesante que al que recibió 5 talentos, él produjo otros 5 talentos. El que recibió 2, invirtió y produjo otros 2 talentos. Ahora, al que solo produjo 2 talentos, ¿cuál es la reacción del Señor? Igualito. Porque no se trata de producción, no se trata de cantidad, se trata de fidelidad. No se trata de capacidad, se trata de fidelidad. Lo que el Señor quiere ver es que hayamos sido fieles con lo que Él nos ha puesto en la mano.
Al que solo, si podemos decirlo así, solo recibió 2 talentos y negoció y ganó otros 2 talentos, Dios le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, lo que el Señor quiere ver es si vamos a ser fieles con lo que Él nos ha puesto en la mano. Puede variar. Algunos reciben más, otros reciben menos. Y aquí, ¿de qué estamos hablando? Cuando dice talentos, está hablando de dinero. Ellos han negociado con ese dinero. El que enterró dijo, escondí tu dinero. Se trata de dinero en la parábola. Pero en nuestra vida, ¿a qué se aplica? Pues a todo lo que el Señor nos haya dado. Experiencias de vida, habilidades, trabajo, incluye también los bienes que tengamos, lo que el Señor nos ha dado. ¿Los estamos administrando para el Señor? ¿Qué es lo que debemos estar haciendo cuando el Señor, desde esa Semana Santa, cuando Él fue a la cruz para pagar por los pecados de su pueblo, resucitó al tercer día, tiempo después ascendió al cielo, desde entonces hasta que Él regrese, como dijeron los ángeles, este mismo Jesús que fue llevado al cielo, vendrá de igual manera, como lo han visto ir? ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo entre la primera y segunda venida? Pues ocupándonos en los negocios del Señor, produciendo para Él, con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dado. Entonces no depende de cuánto nos ha dado, depende de nuestra fidelidad con lo que nos ha dado. ¿Sí? Depende de nuestra fidelidad. Curiosamente, en la otra parábola que comparte Jesús, la otra historia, que es muy semejante pero distinta, Él les da a todos lo mismo. Es otra historia sobre otra persona. No es un emprendedor, es un hombre noble y él va lejos para recibir un reino. Y dice en Lucas 19, versículos 12 y 13, dice, por eso dijo, y empieza la historia, cierto hombre, otra historia, cierto hombre de familia noble, fue a un país lejano a recibir un reino para sí y después volver. Llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 minas. Minas era otro peso, otra medida, era como 100 días de trabajo, que no es poco, no es poco. Si ponemos el ingreso de $100 por día, serían como $10,000. Les da... pero les da a todos igual. Dice, llamando a 10 de sus siervos, les repartió 10 cantidades de $10,000 y les dijo, negocien con esto hasta que yo regrese. Ahí está lo que el Señor quiere. Negocien con lo que le he dado hasta que yo regrese. Y en esta parábola, uno con su una mina produce 10. Con sus 10,000 produce 100,000. Buen negociante. Hay que buscarlo, contratarlo, invertir en su negocio. Otro, con sus 10,000, produjo 50. No está mal, ¿sí? Pero otro escondió igual. Esa parte es igual. Él desconfió, tuvo miedo, cualquier pretexto, pero se nota que no conoce el corazón de su Señor y él esconde lo que ha recibido. Y el resto es muy semejante. Pero a todos les da igual. Algunos comentaristas resaltan que algo que todos hemos recibido por igual es nuestra salvación. Es a Cristo. Y es el Evangelio. Todos tenemos el mismo Evangelio que compartir con otros. Tenemos la misma semilla que sembrar en la vida de otras personas.
Pablo compara el evangelio con un tesoro en 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 6 y 7. Él está hablando en este pasaje del evangelio y cómo está velado para algunos y cómo Dios abre los ojos para que vean el evangelio a muchos. Y dice en el versículo 6, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pablo compara nuestra conversión con la creación. En el principio hubo tinieblas, el Señor dijo, sea la luz, y hubo luz. Y nosotros que andábamos en tinieblas y nos hablaban de Dios y de Cristo y no captábamos, tal vez no nos interesaba, y Dios dijo, sea la luz. Fueron abiertos nuestros ojos y dijimos, ay de mí. Nos dimos cuenta de nuestro pecado, de que Cristo es el Salvador, del que pagó por nuestro pecado y resucitó, y nos aferramos a Cristo. Dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Este tesoro de la salvación del evangelio está en nosotros. Nosotros, vasos de barro, no servimos realmente para nada, pero Dios nos hace competentes para servirle. Pablo dice en el siguiente capítulo 5, versículos 18 a 20, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, Dios nos reconcilió con Él y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, dice Pablo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Nosotros, como Pablo y su equipo, a quien está haciendo referencia aquí, nosotros somos embajadores de Cristo. Todos tenemos el mismo tesoro y todos tenemos la misma misión, la de ser embajadores de Cristo. Por donde quiera que vayamos, representamos otra ciudadanía, representamos otra patria, la celestial. Por donde quiera que vayamos, somos embajadores, representantes de esa patria celestial, representantes de ese rey celestial. En eso todos hemos recibido lo mismo. Pero igual, el que produjo 10 veces, decimos, algunos comparten el evangelio y todos se arrepienten. Y otros estamos y muy difícil. Pero Dios nos está usando a cada uno. Algunos siembran, otros riegan, pero Dios es el que produce el crecimiento, a su tiempo y a su manera. Lo que Él quiere ver es que estamos siendo fieles con lo que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado la salvación, si es que hemos recibido a Cristo de corazón, y nos ha dado el evangelio. Entonces debemos estar ocupándonos en los negocios del rey. Y Él felicita igual al que produjo 10 veces, al que produjo 5 veces lo que se le había dado. Él les felicitó por igual. Habían sido fieles y les recompensó. Pero en la parábola de los talentos, cada uno recibió algo diferente. ¿Sí? Cada uno según su capacidad. Según su capacidad. Algunos tienen capacidad para más. ¿Quién es el que da la capacidad? Pues eso también vino de Dios, no nos podemos quejar. O sea, nadie puede jactarse y decir, bueno, yo tengo más capacidad, así que Dios me dio más. Pablo en 1 Corintios 4 dice,
¿qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, nada es tuyo. En última instancia, Dios te dio lo que te ha dado, ¿verdad? Nadie puede jactarse, solo ser fiel con lo que Dios le ha puesto en la mano. ¿Por qué Dios da más capacidad a algunos que a otros? ¿Por qué Dios da más, capacidad espiritual que a otros? No lo sabemos. Él tiene sus propósitos. Como le dijo a Pedro cuando Pedro preguntaba por Juan, porque decían que Juan no iba a morir, sí iba a vivir largo, pero una vida normal, pero tenían un dicho entre los discípulos que Juan nunca iba a morir. Y Pedro dice, y Señor, ¿y qué tal este? Y Jesús le dice a Pedro, ¿y qué es eso a ti? Tú sígueme a mí. ¿Verdad? O sea, cada siervo rinde cuentas a su maestro. O sea, no tiene que ver con quién tiene más, quién tiene menos. Todo eso viene del Señor. Lo que nos corresponde ver es que estemos siendo fieles con lo que Él nos ha puesto en la mano. Y una de las cosas que recibimos que varía son los dones espirituales. En 1 Corintios 12, lo hermoso de los dones espirituales es que todos los reciben. No hay un creyente que no tenga don espiritual. No existe. 1 Corintios 12, versículos 4 a 7, dice así. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Dios obra de maneras diferentes en diferentes personas. Dice en el versículo 7, pero a cada uno, es frase clave, aparece en casi todos los pasajes que hablan de los dones espirituales. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. A cada uno se le da una manifestación, una manera en que el Espíritu obra a través de él o ella para el bien de los demás. Un poquito más abajo en el versículo 18, él dice, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Entonces, lo que Dios le ha dado a cada uno es según Él quiso. Él sabe por qué y Él tiene su propósito. Entonces, yo creo que deberíamos de atender la exhortación de Pedro, habiendo aprendido sobre los talentos, sobre la variedad entre lo que el Señor nos da a cada uno. En 1 de Pedro 4, 10 y 11, Pedro nos aconseja esto. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores. ¿Verdad? El Señor ha puesto algo en la mano, debemos negociar con eso y ser fieles, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. El que da el poder es el que recibe la gloria. Eso es lo que Pedro está diciendo. Deberíamos de usar, administrar nuestros dones espirituales para el Señor. Cuando digo don espiritual, me imagino que la mayoría de ustedes está familiarizado, pero a veces se enfatizan ciertos dones espirituales que son como más, podríamos decir, notorios, tienden a ser más, podríamos decir, todos son milagrosos, porque todos son obra del Espíritu, pero hay algunos que como que, no sé, llaman la atención más. Los corintios cayeron en ese error. Ellos estaban exaltando ciertos dones, los dones de lenguas, los dones de milagros y sanidades,
Y eso no está mal. O sea, Dios da esos dones. O sea, algunos oran por un enfermo y Dios les sana. Dios es el que sana, la persona no. Algunos comparten el evangelio y la persona se convierte. Un don de evangelismo. Dios es el que le salvó, no la persona. La persona solo compartió, igual que hacen los demás. Pero es una manera en que el Espíritu mueve a través de esa persona. Pero no todos los dones son así, que llaman la atención. Algunos de los dones son administración, compasión, generosidad, liderazgo, misericordia, servicio, conocimiento, sabiduría. Hay muchos dones y todos han recibido dones espirituales. Y si el Señor te ha puesto eso en la mano, ¿qué es lo que Él quiere que hagas? Igual, exactamente lo que dice Pedro. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Si Dios te ha dado a ti palabra de aliento, de exhortación para animar a tus hermanos, consolar, ministralo. Date cuenta, Dios me usa en esto y empieza a fluir en eso, según lo que Dios te ha dado. Entonces, dos aplicaciones de las historias del reino en esta tarde. El Señor nos ha dado a todos la salvación y el evangelio. Compartamos el evangelio con nuestra vida, porque la gente necesita ver el evangelio vivido. Sabrán que somos sus discípulos por el amor que nos tenemos los unos por los otros. Pero también tenemos que abrir y decirles, si ellos están viendo la luz en nosotros, tenemos que decirles cómo se llama la luz. Se llama Jesús, tienen que entender por qué. Y también hemos recibido todo lo que tenemos y dones espirituales. Y Cristo nos llama a ser buenos administradores. Entonces, ministremos nuestros dones los unos a los otros para que la iglesia sea fortalecida, reciba crecimiento y también afuera que compartamos el evangelio y nuestros dones con otros, ya sea la compasión, la misericordia, la sabiduría, lo que sea, para que la iglesia también pueda ir creciendo en número, la iglesia del Señor. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, gracias te damos por esta tarde. Gracias, Señor, por ayudarnos a reconocer que tú nos has dado a todos mucho con lo que podemos trabajar. Según la parábola de los talentos, en lo espiritual, más de $500,000, un montón. Señor, es lo que hemos recibido menos. Tenemos tanto para poder administrar para ti. Pedimos que nos ayudes, Señor, a serte fieles porque conocemos tu corazón. Señor, no por temor, Señor, sino por amor. Porque sabemos, Señor, que tú eres generoso y al darnos estas cosas y llamarnos a negociar con lo que nos has dado en lo espiritual, tu meta es poder darnos más. Y Señor, tú eres demasiado bueno. Ayúdanos. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.